Todos sabemos cómo va esto. Un día nacemos, un día morimos. Todo lo que ocurre entre esos dos puntos lo conocemos y lo entendemos. Pero todo lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después, no sabemos absolutamente nada. Como resultado, es muy difícil decir cuál es exactamente el significado o la importancia de nuestra existencia. Si no podemos saber cómo llegamos aquí o de dónde venimos, ¿cómo podríamos saber por qué estamos aquí? En la misma línea, si no sabemos hacia dónde vamos o en qué nos vamos a convertir, ¿cómo podríamos saber si nuestras acciones presentes tienen alguna relevancia en absoluto? Es esta incertidumbre sobre nuestro pasado y futuro colectivo lo que ha permitido que la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida?, atormente a la humanidad desde que nos volvimos seres conscientes. Como especie, nunca hemos podido responder objetivamente a esa pregunta. Sin embargo, muchos han encontrado consuelo en distintas ideologías para, al menos, apaciguar la ansiedad que esta interrogante genera. En muchas religiones, una deidad creó el universo, nos puso en él, y todo lo que hagamos en la tierra determinará cuándo y cómo pasaremos la eternidad. Para otras personas, el sentido de la vida está en el amor que compartimos con amigos, familia y seres queridos. Algunos creen que la existencia de la vida en sí misma es lo que le da valor. Pero para los nihilistas, la vida no tiene sentido. Todas las acciones, el sufrimiento, las emociones, tanto buenas como malas, son completamente carentes de propósito y significado. Eso es el nihilismo, la creencia en la nada. En algún momento de nuestras vidas, muchos hemos tenido pensamientos nihilistas. Nos invade una fuerte sensación de vacío, como si nuestra vida no tuviera sentido, como si no tuviéramos ningún valor intrínseco. Esto suele pasar cuando comenzamos a cuestionar nuestras creencias antiguas, pero también justo antes de encontrar nuevas creencias a las que aferrarnos. Es esa fase en la que te estás alejando de las creencias de tus padres, aprendiendo cosas nuevas, viviendo nuevas experiencias y formando tus propias ideas sobre el mundo. Y normalmente todos estos pensamientos empiezan con una pregunta simple. ¿Por qué? Una palabra de 3 letras capaz de hacer tambalear todo lo que antes sentías como una base sólida, convirtiéndolo en arena movediza que te arrastra hacia la angustia de que, tal vez, solo tal vez, toda tu vida no ha sido lo que pensabas. Haz una pausa, piensa en tus valores más profundos y solo hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees en eso? ¿De dónde proviene esa creencia? ¿Quién te la inculcó? Sigue preguntando, y eventualmente llegarás a un punto en el que ya no hay respuesta. Llegarás a la nada, todas las religiones del mundo, todos nuestros descubrimientos científicos. Y sin embargo, la pregunta, ¿por qué?, sigue siendo imposible de responder. Y así, para el nihilista, este es el punto en el que concluyen que no hay un porqué. No hay respuesta, simplemente no hay nada. Como escribió Alan Watts, la vida no es más que un viaje desde la sala de maternidad hasta el crematorio. El término nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada, y el sufijo ismo, que significa deología. Es, literalmente, la ideología de la nada, pero eso no ayuda mucho a entenderla por completo. La gente suele confundir nihilismo con pesimismo, pero son cosas muy distintas. Los pesimistas creen en el peor resultado posible. Tienen una visión negativa del mundo y tienden a centrarse en lo malo de la vida, porque creen que, al final, el mal siempre vencerá al bien. Y eso los diferencia. Los pesimistas creen que existe el bien, pero no piensan que los humanos sean capaces de actuar según él. Los nihilistas, en cambio, no creen en nada. No creen que exista el mal en el mundo, pero tampoco el bien. En la mente del nihilista, el mundo simplemente existe. Y los seres humanos inventaron la moralidad, creando así el bien y el mal. Tomemos como ejemplo el clásico vaso con agua. Los optimistas dicen que hay que verlo medio lleno. Los pesimistas medio vacío. ¿Y los nihilistas? Que hay que tirar el vaso entero. ¿Por qué? ¿Qué importa si está lleno o vacío? Lleno, vacío, bueno, malo, todo es irrelevante. Al final todos vamos a morir de todas formas. El nihilismo también se compara con otras filosofías como el cinismo o la apatía, pero todas son diferentes. Y clasificar correctamente tus pensamientos dentro de estas categorías puede ser más difícil de lo que parece.
Los cínicos creen que las personas siempre actúan por interés propio. No creen que nadie tenga motivos realmente buenos. No tienen fe en la humanidad y creen que todos somos completamente egoístas. Pero el hecho de que crean que los humanos no son buenos significa que en su mente, el bien existe en algún lugar, solo que no en los humanos. En la mente del nihilista, no hay nada ahí fuera, no hay bien ni mal. No ven a las personas como malas, pero tampoco como buenas, porque no creen que ninguno de esos conceptos exista. Son solo etiquetas que les hemos puesto a las cosas. La gente apática simplemente no se interesa. Cree que hay sentido en la vida, pero no les importa. El nihilismo, por otro lado, sostiene que no hay ningún diseño o propósito superior. Nada en qué creer. Y por lo tanto, ningún significado. Esto nos lleva a la paradoja del nihilismo. Si crees en la nada, entonces esa nada se convierte en algo en lo que crees. Pero si crees en algo, entonces ya no eres nihilista. Porque el nihilismo es la creencia de que no hay nada. El nihilismo es distinto de otras ideas filosóficas porque, antes de ser una corriente filosófica, fue una invención literaria. Por eso no está tan claramente definida como muchas otras filosofías. Muchas personas lo explicaron de muchas maneras diferentes. Con el tiempo, estas distintas definiciones se categorizaron y dieron lugar a diferentes tipos de nihilismo. Existe el nihilismo político. Los nihilistas políticos creen que, para que la humanidad avance, todo orden político, social y religioso debe ser destruido. Luego está el nihilismo ético. Este rechaza la idea de que existan valores éticos o morales absolutos. Para los nihilistas éticos, lo bueno o lo malo es definido por la sociedad, y como tal, no debe seguirse si queremos alcanzar una libertad individual absoluta. Podemos hacer lo que queramos. Y luego está el nihilismo existencial, la comprensión de que la vida no tiene valor ni significado. Es el tipo de nihilismo más popular y del que hemos estado hablando durante todo este video. Para los nihilistas, la existencia de cosas como el Estado, las religiones, incluso la moral común, es una violación de nuestra libertad individual. Si no podemos hacer lo que queramos, ¿somos realmente libres o estamos atados por una especie de cadena mental invisible, por razones que ni siquiera podemos explicar? Una noche, navegando por Reddit, vi una pregunta: si tuvieras que salvar a tu mascota o a un desconocido, ¿a quién salvarías? La gran mayoría respondió: a su mascota. Un usuario les preguntó: ¿por qué crees que la vida humana vale más que la de un animal? Nadie tuvo una respuesta clara. Algunos intentaron justificarlo, pero la pregunta de fondo, el por qué, quedó sin responder. Y ese es precisamente el punto del nihilista. Si no podemos responder por qué seguimos estas reglas, ¿por qué seguimos haciéndolo? Quizás sea por el horror existencial y la angustia emocional que provoca aceptar que la vida no tiene sentido. Piénsalo por un momento. Si la vida realmente no tiene sentido, y nada de lo que hacemos tiene valor, entonces todos los logros de la ciencia, las maravillas tecnológicas, la exploración espacial, los movimientos por los derechos humanos, ¿no serían todo un desperdicio? Un destello efímero en el tiempo, sin ninguna consecuencia en el gran esquema del universo. Saber que todo lo que vivimos, lo bueno y lo malo, al final no importa. No estamos obligados a entender el caos de la realidad, solo a reírnos de él. Friedrich Nietzsche fue un filósofo extraño, porque argumentó a favor y en contra del nihilismo al mismo tiempo. A favor, explicaba que no existe una estructura objetiva ni un orden en nuestro mundo, más allá del que creamos por nosotros mismos. Dijo: toda creencia, todo considerar algo como verdadero, es necesariamente falso, porque simplemente no existe un mundo verdadero. Creía que el nihilismo expondría todas las creencias y verdades de la humanidad como meros síntomas de una mitología occidental defectuosa. De ahí su famosa frase: Dios ha muerto. No hablaba del Dios literal de las religiones, sino metafóricamente, sobre el poder que tenían las estructuras religiosas de la época y cómo las personas comenzaban a forjar su propio camino, a encontrar su propio sentido, a rechazar el status quo. Pero al mismo tiempo, Nietzsche también advirtió sobre el nihilismo. Decía que su llegada empujaría a la civilización hacia una catástrofe.
Una crisis que estallaría como un río que ha llegado a su fin. Y si miramos las civilizaciones más destructivas de la historia, podemos ver que tenía razón. Tradiciones culturales milenarias, creencias, instituciones religiosas, incluso sistemas financieros, todo colapsa, y la nada comienza a expandirse. Si nada importa, si solo somos combinaciones aleatorias de átomos transitorios, ¿cómo podemos decir que Hitler fue objetivamente uno de los peores seres humanos por intentar exterminar una cultura entera? En un nivel fundamental, la mayoría entendemos que estas cosas son terribles. Pero el problema es que no podemos explicarlo de forma lógica, así que nunca podremos convencer a otros de seguir el mismo camino. Y eso es exactamente lo que Nietzsche temía. Algunos incluso lo culpan por el auge del nazismo, porque aunque vio estos peligros, siguió predicando el nihilismo. Él creía que si éramos capaces de atravesar la destrucción que el nihilismo provocaría, podríamos luego construir una nueva moralidad, una que dejara atrás los prejuicios del pasado, porque al final derribar una casa vieja no debería dejarte sin hogar, debería darte la oportunidad de construir una mejor. Haz una pausa y observa a tu alrededor, especialmente en redes sociales. Puedes ver que quizá estamos viviendo un nuevo brote de nihilismo. La religión ha perdido su influencia. Las normas morales tradicionales están siendo derribadas. La gente traza sus propios caminos. Cualquier cosa, por terrible que te parezca, ahora tiene una comunidad que la defiende como un derecho. Y en realidad, ¿por qué no? Esa es la pregunta que nadie puede responder. La humanidad seguirá empujando los límites poco a poco, hasta que llegue un punto en que nadie podrá decirle a otro que está equivocado. Porque ¿por qué lo estaría? William Shakespeare escribió: la vida no es más que una sombra ambulante, un pobre actor que se pavonea y se agita una hora sobre el escenario, y luego no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Si la vida no tiene sentido, y no tenemos propósito, nuestra respuesta no debería ser la desesperación, sino hacer lo mejor de una mala situación. En lugar de ver el vaso medio lleno o medio vacío, podemos simplemente tirarlo y beber directamente del grifo hasta estar satisfechos. Porque, al final, la vida por sí sola ya es razón suficiente para vivirla. Solo tenemos una vida para hacer lo que queramos. Al menos en esta realidad.